Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika y junto con mi compañero Amando, que los dos somos enfermeros, vamos a estar un ratito con ustedes charlando sobre lo que es la oxigenoterapia y la ventilación mecánica no invasiva en domicilio. Pues comenzamos primeramente hablando de la oxigenoterapia y decimos que el oxígeno es un gas que no tiene color ni olor, que se encuentra en el aire ambiente de nuestra atmósfera junto con otros componentes, principalmente el nitrógeno, y que este es importante para la supervivencia de la mayoría de los seres vivos. La función básica de nuestro aparato respiratorio es la respiración, que consiste en captar el oxígeno que hay en el aire ambiente y llevarlo hasta nuestros pulmones. Y aquí desechar el dióxido de carbono al medio de aire ambiente, que es el producto de desecho de nuestro organismo. La capacidad que tiene el aparato respiratorio para llevar a cabo esta función hace que el organismo entre en un estado de insuficiencia respiratoria. Para saber si un individuo, un organismo está en insuficiencia respiratoria, es necesario realizar una gasometría arterial, que no es más que hacer una analítica de sangre arterial para medir de manera objetiva la cantidad de oxígeno que hay en sangre. Pues bien, una vez que establecemos que un paciente está en estado de insuficiencia respiratoria, es necesario llevar a cabo un tratamiento médico llamado oxigenoterapia, que implica que el paciente obtenga una mayor supervivencia, es decir, que tenga más años de vida y que tenga calidad de vida. La terapia de oxígeno domiciliaria de forma crónica en pacientes con insuficiencia respiratoria ha demostrado que mejora la supervivencia de estos y, como hemos dicho, mejora su calidad de vida. Es decir, que con este tipo de terapia se obtiene una serie de beneficios. Por ejemplo, más años de vida, con mejor calidad de vida, hay un aumento de la energía que se hace visible en la realización de las actividades de la vida diaria, hay una mejora en el sueño, en el estado de ánimo, en el nivel de alerta, la memoria, se reduce el estrés respiratorio, el estrés cardíaco y la precarga cardíaca, se reduce también las visitas a los servicios de urgencia y las hospitalizaciones. Perdón. Para llevar a cabo la oxigenoterapia en domicilio es necesario disponer de una fuente generadora de oxígeno y también de un sistema que transporte el oxígeno desde esta fuente hasta el individuo. Entre las fuentes generadoras de oxígeno podemos tener estáticas y portátiles. Es decir, que las estáticas son aquellas que van a estar situadas en el domicilio del paciente, sin embargo, las portátiles son las que van a permitir que el paciente pueda tener esa terapia de oxígeno mientras realiza actividades sociales y profesionales. En este último caso es el médico quien va a decidir si en este tipo de actividades fuera del domicilio lo necesita el paciente. Dentro de las fuentes generadoras de oxígeno estáticas tenemos el concentrador de oxígeno, la bombona de oxígeno y el tanque o nodriza de oxígeno líquido. En cuanto al concentrador de oxígeno, decimos que es un aparato bastante voluminoso, de unos 15-20 kilos, que tiene ruedas que permite la movilización de este aparato por el domicilio. Este dispositivo extrae el oxígeno del aire ambiente y en su interior separa las partículas de oxígeno y de nitrógeno, administrando una concentración de oxígeno al paciente del 90-95% y de flujos de hasta 5-10 litros. Para el uso de este dispositivo es necesario que esté enchufado a la red eléctrica y tarda unos 15 minutos aproximadamente en proporcionar la concentración deseada. Luego tenemos los dispositivos estáticos, bombonas de oxígeno, que son dispositivos cilíndricos de acero, en cuyo interior se encuentra el oxígeno en forma de gas comprimido. Este tipo de dispositivos no necesita para su funcionamiento cargarse a través de la red eléctrica, pero sí que se requiere que cuando se vacíe sea repuesto por la empresa de suministro de oxígeno. Proporciona concentraciones a alta concentración de un 99% y para su funcionamiento es necesario tener un manómetro que te va a indicar la cantidad de oxígeno que queda dentro de la bala, un grifo situado en la parte superior que se abre o se cierra para permitir la salida del oxígeno y un caudalímetro que te va a permitir y flujómetro que te va a permitir administrar la cantidad de flujo deseado para el paciente. Por último tenemos el tanque o nodriza de oxígeno líquido, en donde tenemos el oxígeno en el interior en forma líquida a muy bajas temperaturas.
Administra concentraciones de oxígeno muy altas también, de un 99%, y además de servir de poder administrar oxígeno directamente al paciente, nos sirve como reservorio para cargar mochilas portátiles de oxígeno líquido. Este dispositivo viene con indicador de carga, regulador de flujo, conector de llenado y de salida y una almohadilla de condensación. La peculiaridad con este tipo de sistema es que cuando se acaba necesita una reposición por parte de la empresa que suministra este tipo de oxígeno y un manejo adecuado por parte del paciente por la baja temperatura a la que está el oxígeno y puede producir quemadura. Habíamos hablado de las fuentes generadoras de oxígeno portátiles, que son aquellas que va a permitir al paciente poder realizar actividades fuera de su domicilio. Y aquí tenemos también concentrador de oxígeno portátil, bombonas de oxígeno portátil y la mochila de oxígeno líquido. En el caso del concentrador de oxígeno es muy parecido al anterior, pero de un volumen mucho más pequeño. No requiere de estar conectado a la red eléctrica para su funcionamiento, pero sí dispone de una batería, que es importante saber el tiempo que dispone el paciente de esta batería para que no se quede sin oxígeno fuera de su domicilio. Por eso es importante que se asegure que se recarga la batería antes de salir del domicilio. Existen dos modalidades, uno de flujo continuo y el otro de sistema de válvula a demanda. En el caso de un concentrador de flujo continuo te va a administrar concentraciones de oxígeno tanto en la expiración y en la inspiración del paciente, y con los concentradores de sistemas con válvulas a demanda solamente va a administrar oxígeno durante la fase inspiratoria del paciente. En cuanto a las balas de oxígeno, pues son de pequeño tamaño y con una aleación más ligera que las anteriores y permite una autonomía pues aproximadamente de unas 4 horas. En cuanto a los cilindros de oxígeno líquido, es un cilindro pequeño que se carga a partir de un tanque o nodriza de oxígeno líquido que tiene el paciente situado en el domicilio. Es importante cargarlo antes de salir del domicilio para evitar evaporaciones de oxígeno. También hemos hablado que además de la fuente generadora de oxígeno necesitamos un sistema que transporte el oxígeno al paciente, y dentro de estos sistemas de oxígeno, de transporte de oxígeno, tenemos las gafas nasales, la mascarilla y el catéter transtraqueal. En cuanto a las cánulas nasales o gafas nasales, decir que es un tubo de plástico alargado con dos extremos. En uno de los extremos irá conectado a la fuente generadora de oxígeno y el otro extremo tiene dos terminaciones que va a introducirse en los orificios nasales del paciente. También se le puede acoplar alargaderas a estas gafas nasales para permitir una mayor movilidad del paciente dentro del domicilio. El uso de este sistema tiene varias ventajas, entre ellas es que el paciente durante el tiempo que está utilizando el oxígeno puede hablar, comer, ducharse, expectorar. En cuanto a las mascarillas de oxígeno, son dispositivos o sistemas que van a ocupar la nariz, la boca y el mentón del paciente y se van a colocar o acomodar con una cinta elástica alrededor de la cabeza para que queden sujetas. Este tipo de sistema tiene dos orificios laterales que van a permitir la salida del aire expirado por parte del paciente. Los inconvenientes de este tipo de sistema es que durante el tiempo que el paciente está con tratamiento de oxígeno, pues no va a poder comer, no va a poder expectorar y va a tener un poco de dificultad a la hora de comunicarse con el resto de personas. Y en cuanto al tubo transtraqueal, esto es un tubo que va directamente al tubo endotraqueal que tiene el paciente para administrar directamente el oxígeno a lo que es la vía respiratoria. La terapia de oxígeno es una terapia segura, que no tiene complicaciones siempre y cuando se lleva a cabo una serie de requisitos. Por ejemplo, sería no fumar cerca de la fuente de oxígeno, señalizar la fuente de oxígeno y que ésta esté alejada al menos de 2 metros de cualquier fuente de calor, que tanto los cilindros y los concentradores estén bien sujetos y en posición vertical, que estén en zonas ventiladas y a distancia de paredes, cortinas y muebles, no colocar objetos encima de este tipo de fuentes generadoras de oxígeno, que se utilice solamente un único enchufe, ¿vale? y que cuando no se esté usando se haga la desconexión del mismo. Que las alargaderas para permitir la movilidad del paciente por el domicilio estén bien recogidas para evitar caídas, no utilizar cremas faciales a base de aceites, lacas o vaselinas mientras se usan las gafas nasales,
No permitir que personas que no sepan manejar bien este tipo de dispositivo lo manejen o lo reparen en el caso de que tengan una avería, y si es posible tener en domicilio un extintor en la habitación. ¿Pero qué pasa si queremos viajar? Pues en principio, si vamos a viajar en coche y es el paciente, el conductor, el que lleva el tratamiento de oxígeno, pues primero consultar con su médico responsable si es seguro para él viajar en el coche. Luego conocer la ruta. ¿Por qué? Porque a diferentes altitudes la demanda de oxígeno aumenta, por lo tanto el tiempo de administración de oxígeno puede variar. Es importante también tener ventilado el coche para evitar la acumulación de oxígeno. Y en cuanto a los dispositivos portátiles, tenerlos bien fijados en el coche y en una posición adecuada. En el caso que vayamos a viajar en avión, pues lo primero es consultar con nuestro neumólogo responsable, y si viajamos a cualquier otro estado o comunidad autónoma, es importante saber si en el sitio de destino vamos a disponer de una fuente generadora de oxígeno. Para ello tenemos que llamar a la empresa que nos ha suministrado esta fuente de oxígeno, y serán estos los que nos dirán si nos podemos llevar la que tenemos actualmente con nosotros o nos van a suministrar otra en el sitio de destino. También hay que tener en cuenta que las políticas de las líneas aéreas varían en cuanto al uso del oxígeno, por eso es importante también ponerse en contacto con ellas para que te digan cuáles son los documentos necesarios que hay que realizar y los costes que se generan. Y también un documento o informe médico donde se concreten las necesidades del paciente. Es importante que en este tipo de traslados en avión el paciente sepa cómo se utiliza adecuadamente su dispositivo de generador de oxígeno. En cuanto a los cuidados y mantenimiento, en las gafas nasales y las mascarillas se deben limpiar diariamente con agua y jabón neutro, aclarar con abundante agua y secarlas muy bien, cambiarlas mensualmente, y en el caso que se utilicen tubos de conducción, que estos no sean mayor de 20 metros, que no tengan conexiones extra para evitar fugas, que sea de una sola pieza, y vigilar que no esté acodado para que el suministro de oxígeno sea completo. En aquellos climas que son muy secos o se requiera flujos muy altos, se puede utilizar un vaso humidificador. En este caso hay que lavarlo diariamente, usar agua destilada o estéril, cambiar el agua cada 24 horas, que no significa rellenarlo, sino cambiarlo, y llenar aproximadamente 2/3 de su capacidad, siempre respetando su máximo y su mínimo de límite. En cuanto a los cuidados personales, en cuanto al aseo nasal se pueden hacer instilaciones de suero fisiológico o aplicar cremas hidrosolubles, hidratar bien la piel sin aceites y vaselina, buena higiene oral o ingesta de líquidos porque el oxígeno suele resecar la mucosa, vigilar la aparición de lesiones en aquellas zonas anatómicas donde se apoye aquellos sistemas que transportan el oxígeno, y en caso de que aparezcan enrojecimientos en esas zonas anatómicas, aplicar almohadilla para proteger esa piel. Y como último, una serie de recomendaciones es que hay que tener un conocimiento adecuado sobre el equipo y sus accesorios, y siempre saber cuál es la forma de administración en tiempo y de dosis, llevar a cabo una buena adherencia terapéutica en cuanto a tiempo y dosis, saber que es un tratamiento crónico, por lo tanto es a largo plazo, que se puede utilizar en la higiene personal y en aquellas actividades de la vida diaria que conlleven un mínimo esfuerzo, y nunca modificar la dosis que tienes de oxígeno a no ser que lo consultes con su médico. Les paso ahora con mi compañero Amando. Hola, buenos días. Yo soy Amando, un enfermero de respiratorio de la planta de neumología, y bueno, tiempo llevando pacientes con ventilación mecánica no invasiva en la UCRI y también en la consulta específica de soporte respiratorio no invasivo. ¿Qué es realmente lo que es el ventilador, ¿no? O esa ventilación que nos ponen? Pues son una serie de medidas y un conjunto de medidas enfocadas a mejorar el soporte ventilatorio de los pacientes para poder llevarlos y enfocarlos de cara al manejo domiciliario.
¿Cuál es el objetivo de ese ventilador cuando nos lo ponen? Pues aumentar la duración y la calidad del sueño, dado que afecta a muchos pacientes que comienzan con somnolencia, con afectación sobre el sueño, tanto diurno como nocturno. Mejorar la calidad de vida, que esto tiene un impacto en el día a día, donde no pueden realizar ciertas actividades por esa somnolencia, ese descanso que no es el adecuado. Mejorar el estado funcional, que tengamos mayor autonomía y que ese tiempo podamos disfrutar a nivel funcional, y aumentar la tasa de supervivencia porque se producen muchos eventos vasculares por esa falta de oxigenación que nos pueden repercutir en la tasa de supervivencia o la mortalidad asociada. En cuanto a las indicaciones, pues indican multitud de patologías. Las más habitualmente son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con EPOC, ¿vale? Los pacientes que tienen restricciones de la caja torácica, pacientes con enfermedades neuromusculares o pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, hipoventilación, obesidad. Siempre se va a hacer previamente una prueba o un estudio del sueño, donde ahora comentamos de los sitios donde podría dirigirse para iniciar el tratamiento. Puede ser que ingresen en la planta de neumología de forma programada para poder iniciar esa ventilación como tal, porque hay datos desde la consulta médica con sospecha de que el paciente pueda precisarla. Desde la empresa suministradora, donde se solicita, tras un estudio en la unidad del sueño, una poligrafía o una polisonografía, donde a posteriori la empresa los cita y se hace el inicio y la titulación directamente desde allí, enfocando a los tratamientos solicitados por el neumólogo previamente. Los pacientes que están hospitalizados se planifica y se realizará una educación sanitaria para poder manejarlo ellos directamente en su domicilio. La empresa suministradora los va citando de forma progresiva aquí en el punto Inspira, en este caso es Vitalaire, la que tiene el convenio con el Servicio Canario de Salud de cara a suministrar tanto los dispositivos como la parte de oxigenoterapia. Y por otro lado tenemos una consulta específica de enfermería, donde los pacientes vienen derivados de las consultas médicas de neumología. En este caso lo lleva una compañera, se llama Raquel León, la enfermera responsable de la consulta, donde ellos allí tratará de buscar la mejor adaptación en pacientes que necesitan pues un cambio de interfase, las presiones pueden estar muy elevadas, puedo necesitar humidificación o cualquier otra duda, pues se verá desde la consulta programada los martes en el Hospital de Día de Polivalente. Nosotros tenemos claro que lo más importante es enfocar y realizar una buena educación con el paciente, un trabajo continuo y transversal y un seguimiento enfocado a intervenciones dirigidas conjuntamente y consensuadas con ustedes, con los pacientes. Buscaremos el ventilador el más adecuado y los modos ventilatorios los más adecuados, y también qué interfase o qué mascarilla es la más adecuada para buscar la tolerancia y la adherencia al tratamiento. Hay pacientes que pueden estar dependientes del ventilador 24 horas y pacientes que pueden tener intercambio de tanto la oxigenoterapia 16-17 horas al día o 24 horas con oxigenoterapia, exactamente igual con el ventilador, que pueden tenerlo por la siesta y nocturna o estar 24 horas conectados a él. En los pacientes que son dependientes es el soporte vital. Si los desconectamos o si no tienen el ventilador, pues podría estar en peligro su muerte, habitualmente su supervivencia, perdón. Son habitualmente respiradores volumétricos, donde nos van a asegurar un volumen como tal. Es importante enfocar e indicarle cuáles son las alarmas que tienen que tener ellos en cuenta para poder avisar en contacto directamente con nosotros o con la empresa por si puede haber alguna alteración en el dispositivo, y también saber si tiene batería interna o no tiene batería el dispositivo, por si puede haber una subida de tensión y que se vaya a la luz, pues tenerlo siempre informado al paciente. En los pacientes que no son dependientes podrían estar sin el ventilador, no peligraría su vida, ¿vale? Son respiradores habitualmente por presión, ¿vale? Y sí que lo pondremos, lo que digo, en las horas del sueño, siesta y nocturna. Y ahí nosotros buscaremos si hay necesidad, porque es requerible que descanse la musculatura accesoria, o no, ponerlo un número de horas en concreto. Los ventiladores, seguramente les sonará, si alguno de ustedes tiene ventilación, puede ser en modo CPAP, que muchas veces la mayor parte de nuestros pacientes utilizan ese modo, una presión continua, que siempre va a estar entrando un aire a la misma presión, mientras que el paciente respira sobre esa presión.
le puede costar a lo mejor echar el aire dependiendo de la presión que tenga, y hay ventiladores que se van a adaptar la presión a medida que inician hasta buscar cuál es la presión exacta que necesitan ellos para solventar las dificultades que puedan tener en el descanso nocturno. Y otros pacientes necesitan 2 presiones, que verán que entra un flujo de aire mayor inicialmente y posteriormente pues afloja lo que viene siendo el flujo, ¿vale? Y se llama pues modo BiPAP. Y otros pacientes lo van a tener con un volumen, donde lo que queremos es que entre un volumen de aire asegurado para poder ese pulmón, esos alveolos que estén bien perfundidos y que pueda haber un intercambio de oxígeno y de CO2 adecuado. Las mascarillas, tenemos multitud de mascarillas, se denominan interfases, y es un factor clave de éxito de la tolerancia de la ventilación. Muchos pacientes no toleran lo que viene siendo la ventilación mecánica pues porque la mascarilla no es la más adecuada, puede ser la talla, porque me hace daño, porque no se me acopla bien, porque me sale aire, etcétera. De ahí la importancia de poder, antes de iniciar la terapia, consensuar con el paciente y ver cuál es la interfase más adecuada. Va a conectar la tubuladura siempre con lo que son el paciente, ¿vale? Un tubo que es donde sale el aire, se va a colocar siempre alrededor de los orificios de la nariz y de la boca o solamente de la nariz. Tenemos distintos dispositivos. Va a garantizar que el aire que sale de la máquina llegue a los pulmones, buscaremos que no salga el aire a través de lo que viene siendo la mascarilla y conjuntamente con la enfermera o con, si se inicia en la consulta de enfermería, o con el personal responsable del punto Inspira o con el personal responsable de la planta, que son los puntos donde van a pautar lo que son esta ventilación mecánica no invasiva, se consensuará cuál es la interfase más adecuada y trataremos de estar el tiempo que sea necesario hasta que busquemos el éxito y la tolerancia del ventilador y de la interfase. ¿Qué características? Pues van a ser, todas son de silicona, material hipoalérgico, flexibles, ¿vale? Y que sea un material estable, que no se fraccione o que no se rompa con facilidad. Siempre debe ser transparente, donde podamos visualizar si hay presencia de un esputo, una flema, un vómito, etcétera. Son estándar, aunque todas tienen tallas, no son hechas a medida de cada paciente, sino que vamos a encontrar tallas XS, S, M, L y hasta incluso una XL, y hay que buscar siempre la que mejor se adapta al paciente, pero que sea la talla más pequeña, pero que se pueda adaptar siempre mejor al paciente, porque si no tendríamos una pérdida de volumen dentro de lo que viene siendo la interfase. Todas van a tener una válvula antiasfixia, por si se va la luz, para que la persona, el paciente, pueda respirar y no asfixiarnos hasta que se dé cuenta de que el ventilador empieza a pitar. Siempre se debe de retirar de forma rápida y sencilla, por momentos de claustrofobia o que se me va la luz, poder retirarla. Mantenimiento sencillo, que lo comentaremos ahora, y poco más de esto. Interfaces, vamos a ver pipetas bucales o orales. Habitualmente algún paciente puede intercalarla en pacientes neuromusculares en alguna ocasión, pero sí que resultan dificultoso lo que es el uso de ella porque requiere de fijación con los labios, incluso con lo que viene siendo los dientes, y puede generar aerofagia, aire que se nos vaya al estómago o alguna fuga en algún momento, o incluso un exceso de salivación y que me genere pues atragantamientos también. Las nasales, hay distintos tipos, puede haber unas almohadillas nasales, olivas nasales o mascarilla nasal como tal. Hay multitud de modelos con distintos puntos de anclaje. Y después la oronasal, que tapa nariz, orificios de la nariz y boca, incluso algunas que se apoyan sobre puente nasal y otras por debajo de lo que viene siendo la nariz. Todas estas serían consideradas oronasales. Aquí hay distintos dispositivos, pero hay muchísimo más en el mercado y dependemos un poquito de la casa comercial que nos los dispense para ver con las casas que trabajan ellos para poder dar una u otra. Siempre debe de ir en puente nasal y valorar si tenemos que anclarla por debajo del mentón o por debajo del labio inferior. Valoraremos siempre independientemente cada paciente, debido a si el paciente es un gran roncador y abre la boca, con lo cual buscaremos dónde adaptar bien lo que es la interfase, que genere el menor daño posible.
Importante lo que son los arneses. Hay distintos dispositivos de arnés para anclar. Los hay con clip, los hay con un enganche como el que ven ahí a la izquierda, y los hay incluso con un enganche rápido y sencillo de retirar, que puede ser con un imán. Los de imán no se deben de utilizar en pacientes que puedan portar marcapasos, ¿vale? Con lo cual tenemos que tenerlo siempre, si se lo ofrecen en algún momento, tenerlo en cuenta. Y los hay incluso con gorro también, que nos pueden ayudar. En caso de interfaces nasales, de una mascarilla nasal, muchas veces abrimos lo que es la boca, ¿vale? Y hay que valorar si podemos hacer uso incluso de una mentonera, ¿vale? Si no tengo tolerancia a una interfase oronasal, porque suele tener peor grado de confort y peor grado de tolerancia, con lo cual muchas veces nos podemos ir a mantener esa interfase nasal, sin ir a la oronasal, y con una mentonera. De ahí la citaríamos en la consulta, en este caso por Raquel, y habría que valorar las fugas, si se controlan, si no se controlan, y dependiendo del dispositivo, si nos ayuda a corregir incluso las apneas, si pudiera tener alguna apnea, pero siempre tendremos que enfocar individualmente en cada paciente. Las características de una u otra, las nasales nos va a permitir beber, nos va a permitir hablar, nos puede permitir expectorar en el caso de que uno quisiera, pero el riesgo que tenemos mayoritariamente son la fuga, el escape de aire a través de ahí, sin darnos cuenta muchas veces por la noche, y lo vamos a poder registrar en lo que son las pérdidas de presión, si la máquina registra datos en una tarjeta, o si no, cuando lo veamos nosotros en la memoria interna del dispositivo. No todos los dispositivos nos dan información. La oronasal, controlamos mejor lo que son las fugas, pero sí que nos limita mucho más para expectorar, para comer, para poder hablar. El grado de confort es muchísimo menor. Incluso si queremos poner unas gafas para poder estar leyendo algo o viendo un poco la tele antes de dormirnos, tampoco nos va a limitar. Salvo esa oronasal, que realmente nos cubre por debajo de los orificios de la nariz y nos limita mucho más, genera menos claustrofobia y hay muchísimo menos espacio dentro de lo que es la interfase, la mascarilla. La pipeta bucal ya lo comentamos anteriormente. Hay en casos especiales una mascarilla que cubre toda la cara, una total face, una facial completa, ¿vale? Pero no suele ser indicada de cara a domicilio, sino habría que buscar casos específicos donde solo tendríamos ese dispositivo para hacer uso, y tampoco no se suele utilizar, pero si algún día lo escuchan por ahí, hay el típico casco que también se utiliza. Importante, como se comentaba anteriormente, muchos de los pacientes tienen oxígeno durante el día y necesitan conectar el oxígeno también durante la noche. Es importante conectar una pieza lo más distal del paciente para que se haga la mezcla anteriormente. Este dispositivo lo pondrá la empresa que dispensa lo que es el material, y ahí se conectaría el oxígeno con los litros indicados en el informe o como se le comente desde la consulta. También se puede humidificar, porque muchas veces las presiones generan sequedad de mucosas, ¿vale? Sequedad de mucosas nasal, ¿vale? En la nariz, si la mascarilla es nasal, o en la boca y la garganta, o incluso me puede secar a nivel bronquial, con limitación para poder expulsar las secreciones si soy un paciente o una persona que genere secreciones de forma habitual. En cuanto a las complicaciones que podemos encontrar, va a ser la incomodidad, porque al fin y al cabo tengo que dormir con un dispositivo que me puede, hasta que me adapte, generar incomodidad. Me puede doler la cabeza, porque realmente estas presiones pueden generar que me duele la cabeza. Importante la primera, reajustar y buscar los dispositivos que sean adecuados para buscar mayor grado de confort. En cuanto a la cefalea, hay que plantearse por qué es derivada, si es por la presión, ¿vale? O por qué es, pero muchas veces nos vamos adaptando a medida que vamos titulando la presión, si no hay que tomar algún calmante. La misma interfase me puede generar afectación sobre la piel, habría que constatarlo directamente con el enfermero responsable o enfermera responsable para ver si necesitamos algún tratamiento tópico. Se me puede escapar aire a lo que es el estómago, generar que estoy con aerofagia, con gases, me siento, y muchas veces hay que valorar si puede ser que está desadaptado el paciente de lo que son los ritmos del ventilador, o que realmente podamos tener unas presiones más elevadas de las que podemos gestionar. Importante comentarlo.
Puede aparecer lesiones en el puente nasal y hay que valorar si necesitamos apósito o no necesitamos un apósito, cambio de interfase o aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados, que también habría que contactar con nosotros porque hay distintos tipos y poder enfocar también alguno. Que se me pueda congestionar la nariz, ¿vale? O una obstrucción nasal que me limite y pueda necesitar algún tratamiento tópico directamente dirigido ahí, ¿vale? Para disminuir la inflamación con un corticoide inhalado, con suero fisiológico si genero mucha sequedad de mucosas, con humidificación, etcétera. Irritación ocular, porque se me puede estar escapando aire por un mal anclaje de la interfase o porque la interfase he pillado una talla muy grande o porque simplemente me muevo mucho por la noche porque estoy muy inquieto y la interfase se me va rodando, debemos de buscar por qué. Puede generar ruido o un insomnio y habrá que ver si es porque no me adapto, si es por la presión, si es por el modo ventilatorio. Habrá que coordinar directamente con la unidad del sueño por si puede haber afectación a la fase REM, si puedo tener cualquier tipo de otro episodio nocturno y no ser la problemática de un síndrome neoobstructiva del sueño o síndrome de hipoventilación o obesidad. Las fugas, como comentaba, controlarla y después saber que puede generar frío, ¿no? Y que el humidificador también se puede atemperar o adecuar la temperatura a la situación. Si estoy en una zona donde hace mucha calor, si estoy en una zona donde puede hacer mucho frío o si estoy en una zona que puede ser muy húmeda en sí. ¿Qué voy a hacer en cuanto al mantenimiento y a la limpieza y demás? Saber que la casa comercial se tiene que encargar de revisar lo que son los filtros internos y consensuar también con nosotros de cada cuánto hay que cambiar las interfaces que deberían de cambiarse entre 3 a 6 meses dependiendo del deterioro y el uso de cada uno. Los filtros internos dependiendo del fabricante, pero también hay que revisarlos porque son los filtros de la máquina que va a filtrar de toda la polución externa que pueda venir, que entra aire. A través del ventilador y la turbina generamos una presión en concreto, ¿vale? Importante lavarse la mascarilla y lavarse la cara, ¿vale? Evitar cremas y lociones que van a hacer que genere y que la interfase baile y poder generar mayor fricción. Utilizar un jabón normal, neutro, con pH neutro, para poder lavarse la mascarilla. Siempre se debe de lavar todos los días. Hay que lavar también el arnés, ¿vale? Hay que limpiarlo. Hay que acordarse si la interfase tiene un molde, cómo va colocado, porque muchas veces lo sacamos a limpiar y lo coloco al revés y después no se me adapta bien y ahí genero fuga. Lo secado, no se debe de secar con un secador ni ponerlo al sol directamente, sino dejarlo secar al aire libre sobre un paño que no suelte pelusilla para no poder inhalarla nosotros, ¿vale? En cuanto a lo que viene siendo desenchufar el equipo, pero saber que si tiene batería, la batería debe estar cargada también para que si se nos va la luz poder mantenerlo, ¿vale? Mantenerlo siempre en un lugar seco y seguro y no elevado por si se nos cae el dispositivo, que no se nos rompa, porque somos responsables, así le hará firmar la casa comercial a ustedes, que son responsables del uso y del cuidado del dispositivo. Cualquier avería, saber que en concreto, en la planta número 2, en el punto Inspira, ¿vale? Ahí están la empresa y tiene un sitio donde realmente les va a dar soporte. También tienen una aplicación, ¿vale?, que a través de Vital Aire, donde se deben de registrar y solicitar las claves a la empresa para poder estar en contacto y saber que nosotros estaremos también en contacto en la planta número 5, en la planta de neumología o en el hospital de día de polivalente, como digo, con su neumólogo responsable o con Raquel León, que es la enfermera responsable de la consulta de soporte respiratorio no invasivo. Pues esto es todo, no sé si tienen alguna pregunta, si han conectado y si no, pues nada, un placer, otro año más.